buenas tardes. Bueno, comenzamos con estos videos en el capítulo 1 del libro de matemática del taller del ingreso. Vamos a empezar a hablar acerca de los números reales, estos números que vamos a trabajar durante todo el taller del ingreso. Primero vamos a la parte derecha de la pantalla. Fíjense ustedes, los primeros que aparecen son los números naturales. Los números naturales son aquellos que aprendimos en la escuela primaria, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta infinito. Bueno, con estos números naturales no podemos dar solución ni a la resta cuando el minuendo es más chico que el sustraendo. Por ejemplo, yo con los números naturales no puedo restar 4 menos 8, por ejemplo. Tampoco puedo hacer la división cuando el dividendo no es múltiplo del divisor. Por ejemplo, 8 dividido 5 no lo podemos hacer con los números naturales. Por lo tanto, aparecen los números negativos. Con los números negativos solucionamos el problema de la resta. Es decir, con los números naturales y con los negativos formamos los números enteros. Los números enteros, como dijimos, el problema de la resta está solucionado. Podemos hacer cualquier resta. Volvamos a ese ejemplo que dijimos, 4 menos 8 es igual a menos 4, en este caso un número negativo. Después dijimos que otro problema era la división cuando el dividendo no era múltiplo del divisor. Por ejemplo, 8 dividido 5. Para eso aparecen los números fraccionarios. Si yo quiero hacer 8 dividido 5, bueno, el resultado acá sí se puede resolver, es 8 quintos o 1,6, en el caso de expresarlo como número decimal. Así que los números enteros y los números fraccionarios forman los números racionales. Y a su vez, seguimos teniendo problemas con la raíz cuadrada, que es lo que vamos a ver más adelante, o cualquier raíz. Si yo quiero expresar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, yo sé que es más menos 2. Entonces yo quiero expresar la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 6, es un número que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. No lo podemos expresar como fracción. Por lo tanto, a los números racionales se agregan los irracionales. Por lo tanto, los racionales y los irracionales forman los números reales. Son números con los que vamos a trabajar durante el transcurso de todo el taller. Hay otros números, sí, por supuesto, los complejos también, pero no vamos a trabajar con ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con los números reales. Si vemos esta diapositiva, ahora vemos algunos ejemplos. Los naturales son los que les dije yo, aquellos que hemos aprendido en la escuela primaria, el 1, el 0, el 5, el 37, el 2. Luego están los números enteros, es decir, a los naturales le agregamos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí hay algunos ejemplos. A su vez, si a los enteros le agregamos las fracciones, están los racionales, esas fracciones pueden ser positivas o negativas. Y luego, si agregamos los irracionales, raíz de 2, raíz de 3, aquí está el número pi, el número que relaciona la longitud de la circunferencia con el diámetro, el número de oro, el número e, y tantos otros, infinitos ellos. Los racionales con los irracionales forman los números reales. ¿Bien? Bueno, dado esto, vamos a empezar a trabajar con una operación en particular que es la potenciación. Tomemos un ejemplo. Si yo escribo 2 elevado a la quinta potencia, 2 es la base, 5 el exponente, 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 32. Por lo tanto, un número a elevado a la n es a por a n veces. Es decir, el exponente me indica la cantidad de veces que multiplico a la base. Vamos a tomar algunos casos particulares. El 1 como base. Si yo hago 1 a la cuarta, el 1 por 1 por 1 por 1, eso es 1. Si 1, siempre que la base valga 1, la potenciación va a dar como resultado 1. Si el 1 es exponente, bueno, 7 elevado a la 1 es 7. Es decir, cuando el exponente es 1, la potencia siempre es igual a la base. Vamos ahora, así como lo hicimos con el 1, en forma análoga lo vamos a hacer con el 0 en la potenciación, el 0 como base. Pasa algo muy similar que con el 1, 0 elevado a cualquier número es 0, siempre y cuando el exponente no sea 0, ¿no? 0 elevado a cualquier número, 0 elevado a la n con n distinto de 0, eso es 0. Y el 0 como exponente, todo número elevado a la 0 es 1, siempre y cuando la base no sea 0. Es decir, 0 elevado a la 0 es una indeterminación, pero cuando el 0 es base, el resultado es 0, cuando el 0 es exponente, el resultado es 1. Esto para la potenciación. ¿Cuáles son los signos de la potenciación? Yo aquí tomé algunos ejemplos. Cuando la base es positiva y el exponente es par, el resultado es positivo, en este caso 2 elevado al cuadrado es 4. Cuando la base es negativa y el exponente es par, también el resultado es positivo, porque menos 2 por menos 2 es 4. Cuando la base es positiva y el exponente es impar, el resultado es un número positivo también, en este caso 2 al cubo es 8. Y el único caso donde es negativo, cuando la base es negativa, es el exponente impar. Por ejemplo, menos 2 por menos 2 por menos 2, eso es menos 8. Es decir, el único caso en que la potencia tiene signo negativo es cuando tenemos la base negativa y el exponente impar. Visto esto, vamos a ver algunas propiedades de la potenciación, lo que llamamos potencia de exponente negativo. Cuando yo tengo, por ejemplo, elevado 3 elevado a la menos 2,
Esto es como escribir 1/3 de la 2. Es decir, ¿qué hace el exponente negativo? Invierte la base. Si yo tengo 3 en la base, voy a escribir 1/3. Es decir, tener 3 elevado a la menos 2 es como tener 1/3 elevado al cuadrado. Y esto es un noveno. Recordemos que 1/3 al cuadrado es 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Otro ejemplo, menos 2/5 elevado a la menos 2, esto es como tener menos 5/2 elevado a la 2. ¿Por qué elegí este ejemplo? Adrede lo elegí, porque cuando la base es negativa, fíjense que yo no le cambié el signo, siguió siendo negativo. Lo que hice fue invertir la base. En lugar de 2/5 puse 5/2. Y aquí tomamos que base negativa, exponente par, el resultado es positivo, 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, como conclusión podemos decir que cuando tenemos un exponente negativo debemos invertir la base. Producto de potencias de igual base, otra propiedad. En el producto de potencias de igual base, por ejemplo, a al cubo por a al cuadrado, esto es como hacer a por a por a por a por a, esto es a la quinta. Es decir, en el producto de potencias de igual base los exponentes se suman, es decir, a al cubo por a al cuadrado es como tener a la 3 más 2, es decir, a la quinta. En el cociente de potencias de igual base los exponentes se restan. Fíjense, a la séptima dividido a al cuadrado es como tener a la séptima sobre a la 2, 7 menos 2 es 5. Esto es a a la quinta. Entonces, en el cociente de potencia de igual base, los exponentes se restan. Y en potencia de otra potencia, ¿qué hacemos con los exponentes? Se multiplican. En este caso, a la 2, a la 3, a la 4 me da a la 24, porque 2 por 3 es 6, y 6 por 4 es 24. ¿Bien? Estas propiedades son muy útiles para los cálculos que vamos a hacer con las potencias, y no solo con las potencias, ya lo vamos a ver también con el tema de las raíces. Entonces, en la potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. La potenciación y la propiedad distributiva, la potenciación y la suma y la resta, a más b al cuadrado no es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, tampoco pasa con la resta, a menos b al cuadrado no es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, la potenciación no es distributiva con respecto a la suma y con respecto a la resta. En realidad, para tomar un ejemplo, a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a ver en detalle cuando veamos polinomios. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que la potenciación no es distributiva con respecto a la suma ni con respecto a la resta. En cambio, sí, con respecto al producto, a por b al cuadrado es a al cuadrado por b al cuadrado. Aquí sí la potenciación es distributiva con respecto al producto, y también lo es con respecto al cociente. A dividido b al cuadrado es a al cuadrado dividido b al cuadrado. En síntesis, la potenciación es distributiva con el producto y con el cociente, pero no lo es con respecto a la suma y con respecto a la resta. Bien, continuamos entonces en un próximo video.